Bien, vamos a comenzar una nueva clase de política turística. Eh, Hoy vamos a continuar con los temas de la unidad 6, que habíamos comenzado la semana pasada. Para que se queden tranquilos, ya se está grabando, ya no vamos a tener inconvenientes. Antes de avanzar con los temas de política, instrumentos y demás, me parecía interesante compartir con ustedes y trabajar unos minutos sobre la participación en el foro que los invité a realizar. Bueno, en algunos casos lo pudieron hacer. Es por ello que vi la oportunidad de generar, a partir de las intervenciones y algunas cuestiones más, una, un espacio, un formulario para que ustedes pudieran participar, aquellos, es decir, y generemos alguna suerte de intercambio en base a sus apreciaciones. Para ello, les voy a compartir en el chat un link de un formulario para que completen ahora y de esa manera poder ver cuáles son las opiniones y demás que tienen en base a esto que les he armado. Así que los invito a que colaboren. Yo luego les voy a mostrar en unos minutos la, la participación. No pude abrir la noticia del día, la había que contestarla o tenerla para el debate. No, en rigor era una invitación para que en función de esa encuesta, que tiene un conjunto de puntos interesantes para la actividad privada, pero que también eran disparadores para el accionar público. Por ello, los invitaba a que en su lectura vieran o incorporaran, identificaran cuestiones posibles de acción en el ámbito de un destino en el cual, hipotéticamente, ustedes son los hacedores de política. Entonces, por eso, en función de respuestas que dieron, armé esta encuesta para que ustedes se tomen ahora unos minutos para contestarla y poder sobre eso hacer algunos comentarios adicionales. Solo seleccionar una, a ver, en realidad, ya te digo, respuestas múltiples, a ver, varias opciones, casillas. Bueno, ahora lo puse como casillas, a ver. A ver, fíjense ahora. Punto 2 pasa lo mismo. Sí, ya lo arreglé. Ahí se arregló el 1. Sí, ahí se puede. Sí, sí.
En la primera te dejan, en la segunda no. Falta arreglar la respuesta 2. Sí, 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 ya están, pero ya está arreglado. Ahí sí me dejó en la 2. Sí, bien. Sí, sí, nos tomamos unos minutitos para poder sí, para que todos participen. Ahora lo revisamos. También les cuento que la intención es generar como dos bloques, más o menos a los 45 o 50 minutos, hacer un corte para, bueno, un descanso breve y luego continuamos. Más o menos vamos viendo cómo avanza. Ya tenemos 35, somos 69, así que participen. Profe, hoy es la charla de Martín Tetaza a las 18 horas. Llegaremos a verla. Epa. Ah, no sabía. A las 19 algunos tenemos otra clase. Sí, en realidad tenemos clase de 17 a 19. Puedo cortar un poco antes, pero la charla de Martín, si es a las 18, concretamente, sí, tendremos que tener otra pantalla para escucharlo a mi primer ayudante de economía. Está bien. Eh, Pego de nuevo para los que recién entran. Ah, genial. Sí. Gracias, Germán. 38, vamos. No se queden, piensen, evalúen. Si tienen algún otro, es decir, hay espacio para sugerir. Vamos por lo menos 5 o 7 más, cosa de tener ya una buena proporción de todos los asistentes. Opino que la división de residuos ya debería de estar dado por hecho, pero no, pero no pasa. Bueno, esas son cuestiones que ahí empieza a aparecer la conciencia ambiental, cuán avanzados estamos, cuán no, cómo es la localidad, cómo opera. Yo, por ejemplo, hay destinos que son de por sí muy cuidadosos del manejo de la basura. Yo siempre lo digo, Bolívar es un ejemplo en la limpieza, en su momento también Zárate, ahora en los últimos tiempos ya no lo es tanto, pero bueno, siempre me llamó la atención, lo marco a través del tiempo porque fue una de las primeras sorpresas que cuando fui a dar una charla hace muchos años, se generaba eso, es decir, no había lugar, no había ningún papel, pero tampoco había ningún lugar donde tirar el residuo. Eso se lo decía al intendente cuando estaba en la charla porque fue muy gracioso. O sea, tenía un caramelo, un papel de caramelo y no tenía dónde tirarlo. Pero claramente
la preocupación que tenía el destino, no siendo todavía un destino que estaba pensando en turismo, simplemente era una decisión de la localidad. Y también en su momento, lo comentaba en Zárate, en alguna otra charla, y la gente de Zárate se asombraba porque para ellos, en realidad el destino, el lugar, no era limpio. Y en mi caso hacía la comparación respecto a la ciudad de La Plata, y le decía, no, mire, está bien, es un problema relativo. O sea, para mí esto estaba limpio, para ellos no. Bueno, ahí es donde aparecen todas estas cuestiones. Bueno, ya estamos en 53 respuestas, pueden seguir opinando, pero la primera cuestión que surge es que el 70, digamos, más de la mitad, el 72%, es decir, al ser respuestas múltiples, no está tomado en porcentaje de total, pero tenemos 40 en 55, o sea, que van por qué va a pasar, es decir, cómo nos sentiremos cuando termine la pandemia. Bueno, claramente lo que está prevaleciendo es la precaución de movimientos y la precaución de contactos, es decir, dos cuestiones que están bastante cercanas, y luego aparece allí la ansiedad. Esto es interesante para empezar a pensar, en todos los casos, cómo trabajamos desde el sector público, porque en definitiva, o sea, no voy a tocar el accionar privado, porque en definitiva nosotros lo que estamos viendo es cómo manejar, por un lado, políticas públicas y luego cómo trabajar en específicamente políticas turísticas. Entonces, aquí ya estamos viendo que la, la cuestión, como va a surgir luego seguramente, vinculada a la sanidad, cuestiones de la salud, cuestiones de la normativa, uno de los instrumentos que vamos a ver en un rato, ya tenemos, es decir, contactos. Y la ansiedad de, bueno, ¿qué pasa ahora? Entonces, la pregunta es, ¿cómo trabajamos con la ansiedad? Es decir, si yo estuviera del lado privado, se abre un conjunto de posibilidades para disminuir esa ansiedad o operar sobre la ansiedad. Pero en este caso nosotros nos vamos a tener que plantear cómo operar la ansiedad desde el sector público. En un minuto más, o sea, los que quieran ir aportando ideas, en el chat lo vamos manejando mientras yo hago algún comentario, pero aquellos que piensen, bueno, cómo podemos ir resolviendo la ansiedad desde lo público, es decir, qué tipo de cuestiones van a trabajar sobre eso. Claramente las cuestiones de movimiento, de contacto, van a tener una normativa precisa y eso ya está en funcionamiento y seguramente va a persistir, pero la ansiedad es una cuestión totalmente distinta. Entonces ahí los invito a que ustedes empiecen a pensar cómo operarían sobre la ansiedad de la población, la ansiedad de los futuros turistas, o sea, la población que sale. Entonces, ¿cómo trabajar sobre eso? ¿Cómo trabajar sobre la ansiedad en el destino? Porque en rigor no es tanto en el lugar emisivo, sino es en el lugar receptivo. Esas son cuestiones que tenemos que tener presentes. Otra cuestión que veo aquí, bueno, la capacidad de carga, bueno, surge como el dato más relevante para más de 2/3 de los que han opinado, el 45, el 77%, el tema de la capacidad de carga. Y por el otro lado, fíjense que para lo que ustedes han tomado como medida clave, en el grueso de los casos, es esto, es decir, bajar la capacidad de carga el destino. Una de las cuestiones más problemáticas, es esencial. Ahora luego,
se han diversificado y aparece medidas para mantener, a ver, medidas para mantener, ya les digo, para mantener ¿cuáles eran estas? A ver, medidas, miedo, precaución, no, preguntas. La que fue en segundo, reducir, promover, establecer medidas para mantener el contacto mínimo. Bueno, eso, como veíamos, en línea con las primeras apreciaciones. Acá. ¿Qué más? Bueno, promover la seguridad, es decir, todos los aspectos de seguridad y salud, las relaciones más estrechas con el sector, entre los sectores, 50%, 55%. Fíjense que ustedes están planteando capacidad de carga, promover la seguridad. Para controlar la ansiedad se podrían tener muchas alternativas de escapadas y salidas para no saber, perdón, se te escapó ahí, pero es decir, alternativas escapadas y salidas para reducir la ansiedad. Bueno, ¿sí? Ahí viene lo interesante, es decir, ¿dónde estoy parado? Si soy receptivo, ofrecer distintas modalidades de salidas, o sea, para que usar el destino y reducir esa ansiedad, o sea, salir de esa situación. Bueno, eso es un buen planteo. Promover la seguridad y la salud, 55%, consolidar la infraestructura. Fíjense que eso es todo un tema, claramente asociado a cuestiones de, como les decía, consolidar la infraestructura de los destinos, brindar información oficial tanto para los emisivos como para los que vienen al país. Perfecto. Bueno, ahí tenemos otra situación. En rigor de verdad, el tercer plano, las distintas informes de las consultoras, mismo de la OMT, nos plantean que recién dentro de 3, 4, 5 meses como mínimo va a ser el tercer paso en la salida del sector. El concepto de pasar las fronteras, es decir, el viaje internacional. ¿Por qué? Bueno, porque se estima que va a estar cerrada la frontera por un buen tiempo. También no debemos ajustar a los recaudos que recomienda la OMS, sí, esa es otra cuestión. Por eso decimos, noten que la particularidad de la actividad en la que estamos va a tener una fuerte presencia del accionar del turismo interno, porque claramente todo este movimiento, esa ansiedad que ustedes marcan al inicio, las cuestiones de seguridad, la salud, la misma situación, si se quiere, de la cuarentena en términos de Argentina y su impacto en la generación de ingresos. Esto no debemos perderlo de vista porque si bien lo primero que tal vez querramos hacer es salir, pero claramente previo nos hemos comido los ahorros en muchos casos. Entonces ahí también vamos a tener. Observen en algunas encuestas y en algunos relevamientos, en el caso de Brasil, por ejemplo, que el gobierno les permitió a las agencias de viajes y a los hoteleros y demás no devolver el monto de las contrataciones, sino establecer políticas de reasignación, digamos, dentro de los 3, 4 meses, o sea, con un periodo de tiempo. Gran parte de los argentinos han establecido, han pasado sus vacaciones, fechas que tenían en Brasil, para septiembre, octubre, para encontrar
un clima que, digamos, desde la mitad de Brasil para arriba es muy agradable, en temporada de lo que sería nuestra primavera. Entonces, bueno, ahí también estamos viendo cómo aquellos que ya habían hecho el desembolso, si pasaron sus vacaciones para más adelante, y una pequeña proporción de los turistas pidió la devolución, ¿no? Es decir, en el grueso reformularon sus vacaciones. Bueno, eso también es un buen punto. Lo que veo que en realidad potenciar el desarrollo de emprendedores, lo puse, a ver, ¿qué les parecía? Bueno, evidentemente no como lo vamos a trabajar después, más adelante, como cuestión vinculada a objetivos de, del accionar municipal por lo común, pero bueno, a juicio de ustedes, ese no va a ser un tema del destino. Perfecto, sí, después veremos por qué sí, por qué no, pero claramente la seguridad, la salud, en primer caso la capacidad de carga, y capacidad de carga, salud, tercero, sí, depende de qué emprendimiento puede ser exitoso o no, según este contexto. No, bueno, pero por eso mismo, esa es lo interesante de todo esto, del análisis, de la planificación que veíamos con Carolina la semana pasada también, los aspectos de cómo evalúo hay que esperar la vacuna también, bueno, sí, pero cómo evalúo las posibles salidas, y de nuevo, a título individual, pero también, a título individual, cada uno es dueño, pero nosotros en esta instancia estamos viéndolo desde un mirador, es decir, estamos en un paso más arriba. Y entonces ahí lo que tenemos que es intentar adelantar algo para tomar decisiones que permitan fluir. Porque esa es en definitiva, parte de la labor del hacedor de política. No es correr de atrás, es tratar de justamente planificar para poder estar un paso más adelante antes que la situación ocurra. Entonces, eso es lo interesante de este ejercicio, o sea, tratar de entender qué puede pasar, pero qué tengo que hacer previamente. Es como si en 20 días más, 30 días más, en pleno caos todavía, ya empezamos a pensar sobre cómo gestiono el destino. Piensen ustedes que en la realidad de la Argentina no va a haber vacaciones de invierno. Por lo tanto, digamos, es un hecho que como tal no van a funcionar. Las clases probablemente reinicien en agosto, en forma escalonada. Por lo tanto, los destinos que viven de vacaciones, digamos, de las vacaciones de invierno, los destinos de montaña, o eventualmente algunos que Brasil mismo, bueno, sol y playa, Uruguay en algunos casos, pero todos los destinos de montaña, San Martín de los Andes, Bariloche, la Villa, es decir, estos destinos van a tener un serio problema. Entonces también van a tener que ver cómo toman decisiones. Pensemos en destinos de Córdoba, Villa Carlos Paz. Ahí hay todo un comportamiento no solo económico en términos privados, que de por sí es claro en la situación, sino también como destino que no va a tener el movimiento normal de gente, de personal, de recaudación tributaria. Es decir, hay un conjunto de situaciones que se van a agravar, ¿no? O sea, al no haber este movimiento. ¿Sería una forma de reactivar la economía del destino? Sí, Federico, sí, la intención, por eso el planteo de esto y cualquier otra sugerencia que ustedes salgan, vaya apareciendo, va en ese sentido. Es decir, ¿cómo haríamos? Porque
es importante entenderlo. Ustedes están a punto, o sea, ustedes concretamente, están a punto de estar en esta situación. Es decir, en muchos casos, en 6 meses más, están, los que no son de la ciudad, están de vuelta en su lugar de origen y son convocados para empezar a pensar esto. Esto es una posibilidad muy real. Considero que si esta pandemia nos agarraba en plena temporada alta, los destinos de sol y playa lo hubiesen pasado mucho peor, ya que es más difícil desestacionalizar en los destinos en relación a los de montaña. Sí, exacto, es correcto. Claramente, es decir, en temporada alta, si se hubiera tomado la cuarentena, es un hecho que hubiera habido un gran desmanejo, un gran problema de manejo de multitudes, porque depende en qué momento, o sea, por suerte ya estaba finalizado, porque si no hubiera sido caótico establecer cómo, cómo cortar la temporada, cómo cortar la temporada. Esa decisión, vamos todos en cuarentena, es una decisión que la puedo tomar cuando ya no hay fuertes flujos de turistas, o sea, de pasajeros entre las distintas provincias. Pero en el momento que está en pleno flujo, ustedes piensen, para darse una idea, que en China esto fue, cuando más o menos comenzó, para la época de la fiesta de la luna, para septiembre, octubre, para octubre, la fiesta de la luna. La fiesta de la luna es uno de los principales, así como el Año Nuevo Chino, es uno de los principales, que también empezó con la fiesta de la luna y después tomó el Año Nuevo Chino. Bueno, el Año Nuevo Chino es la principal movilización que tiene China, donde tiene 1.300 millones, bueno, por lo menos son 400, 500 millones de traslados que se producen allí. Y los agarró en plena situación. Entonces, pero allí, con un régimen de cuarentena total, bueno, en las zonas principales se cortó todo. Pero lógicamente hay que tener un sistema organizado como lo tiene China. O sea que no es exactamente lo mismo de como lo tenemos nosotros ni como lo tiene ningún otro país de Occidente. Eso es importante también entenderlo en la reflexión que hacía Federico, creo, Nahuel. Fortalecer el emprendimiento para diversificar la oferta, reducir ansiedad, reactivar la economía a este sector que es uno de los más golpeados. Sí, sí, o sea, fortalecer emprendimiento. A ver, de nuevo, no, si la idea de fortalecer, por eso lo importante es, lo vamos a trabajar, pero ¿qué es lo que queremos hacer? No desde el punto de vista voluntarista, porque en última instancia vamos a querer ayudar a todo el mundo, pero eso, es decir, sino desde el punto de vista técnico, o sea, que pueda implicar acciones concretas, porque si no, es simplemente hablar, es decir alguna cosa que suene bien, y nada más. Bien, ¿algún otro que tenga algún punto que le interese marcar? Porque, de nuevo, después esto va a quedar en el video y se los comparto como formulario, no se hagan problema, lo subo en como parte del material que tienen en la unidad 6. ¿Algún otro que quiera hacer algún comentario? A ver, somos unos cuantos, somos 76, así que está nutrido. Considero que esta pandemia no aparece en plena, sí, sería una forma de reactivar la economía. ¿No? ¿Ningún otro que quiere comentar algo? Bien. A ver algún punto más que haya aquí. Sí, lo de la relación más estrecha, que surge también como cerca del 50%, Francisco, cerca del 50% relaciones más estrechas entre los sectores. Noten ustedes que si hay algo que aparece, más o menos se observa en Argentina y en otros lugares, es cierto bajo grado de
intercambio, y en turismo, ustedes noten que recién ha habido una reunión y algunas expresiones hace 4 días, es decir, una reunión con la Cámara y demás, creo que ha aparecido la noticia, y entonces el gobierno dice, bueno, sí, el turismo es algo que está en carpeta, nos interesa, tenemos que verlo, pero no se observa, no se ha observado una fuerte interacción digo, a nivel nacional. A nivel local tampoco se ha observado porque no, a ver, si bien las medidas que se han tomado, pero no he visto, no he leído intercambios o apreciaciones de parte de la gente de turismo, de la ciudad. Recordemos que la particularidad de la ciudad de La Plata es que es una ciudad que quiere ser turística, que no necesariamente lo es, pero que a su vez el grueso de sus operadores de turismo son emisivos. Esto es, no es una ciudad que se caracteriza por tener receptivo. Como ya lo comentaba, por ahí no tiene nada que ver, pero entre lecturas sobre sería que los hoteles termales y con spa puedan funcionar para tratar casos de personas con COVID. Bueno, ahí has tocado un punto bastante complejo por el tema justamente de las aguas termales, la proximidad y todas estas situaciones que en muchos casos pueden llegar a ser complejas. ¿Qué quiero decir? Desconozco, pero a priori la labor de difusión y de, digamos, de trabajar sobre las características de las aguas termales, de la proximidad y demás, va a ser muy importante en esos destinos. Porque si hay algo que allí se va a observar es proximidad. Y entonces justamente estamos viendo las distancias y demás. En Rusia recomendaron a la población que vaya a los saunas a más de 60 grados porque mata el virus. Perfecto. Bien. Pero a eso voy. Es decir, ese comentario, desde el punto de vista institucional, va a ser clave para el destino. ¿Por qué? Bueno, porque por el otro lado tenés la cercanía, y ustedes mismos marcaban esta situación de qué va a pasar luego, cómo se va a sentir la población luego. Entonces, fíjense que ahí el destino que vive de la cercanía va a tener un serio problema para comunicar la importancia que tiene, como dice Yamila, es decir, la idea de no sé quién, Yamila no, pero yo no solo eso, sino que a veces va a querer tragar agua y obvio va a ser salada, la escupir de nuevo, bueno, sí, está todo, es decir, claramente. Todo eso es parte del juego. Podríamos ver el aspecto positivo de que el impacto humano en puntos turísticos naturales es nulo, por lo que la flora y fauna está volviendo a reproducirse y volver a recomponerse el sistema ante los impactos negativos del turismo. Sí, perfecto. A ver, la famosa que pasó a ser una postal de los cisnes en Venecia, que después no sé si era realmente cierta, pero la recuperación de muchos de los atractivos en distintas partes, la posibilidad de ver el cielo en China, cosa que honestamente no es fácil ver el cielo en China por las nubes, por la contaminación, y en todo demás, claramente hemos tenido la posibilidad de regeneración. Hoy en tal año se vio una manada de elefantes cruzar sin problemas una carretera. Sí, estaba bastante poco. Sí. Por eso digo, todas estas son situaciones claras asociadas a que el hombre no está. Como yo siempre digo, el hombre lo que hace cuando hace turismo es romper. Claramente, eso siempre lo he planteado. Y en este caso queda claro que al no estar el hombre, se recupera. Ahora bien, ¿cuánto tardaremos de nuevo en saturar? Y entonces ahí viene correctamente el planteo de
capacidad de carga y de normativas más exigentes que van a tener que ir en ese sentido. Porque se dan cuenta ustedes que la recuperación del destino y poder ver lo que antes no se podía ver por la contaminación va a ser uno de los puntos a favor de la recuperación. Pero por eso mismo hay que ver cómo. Porque de nuevo, recordemos que estábamos en 1.400 millones de pasajeros, es decir, entonces, arribos, 1.400 millones. O sea, ese es un número más que importante, la externalidad positiva del virus. Sí, está perfecto, Florencia, es un buen punto. Como externalidad positiva, es real. En realidad la externalidad es justamente generada por la no presencia del hombre. Ah, perfecto. Bien. Esos elefantes son de los que organizan las fotos y las excursiones con los animales. Ahora, como no hay turismo y no cubren los costos de mantenimiento de los elefantes, tuvieron que devolverlos a la selva. Sí, sí. Es decir, vamos a encontrar, hace bien Facundo en el comentario, es decir, vamos a encontrar un conjunto de situaciones que son generadas por, como nos decía Florencia, son externalidades en rigor, van a ser externalidades positivas en muchos casos, o externalidades negativas si salen a buscar alimento que antes tenían asegurado. Ese es el otro problema, es decir, gran cantidad de animales que estaban acostumbrados a que los turistas les dieran su alimento, ahora, al no estar los turistas, salen a buscar alimento por otro lado. Es decir, también vamos a encontrar esa situación de conflicto, ¿no? Y cómo lo resuelve quién. Bueno, la población, por un lado, y el gestor del destino, por el otro, es decir, porque está sobre todo eso. ¿Sí? Bien, bueno, excelente. Esto ahora lo vamos, luego lo comparto, está muy bueno. Les puede servir a más de uno. Ayer en Mar del Plata mostraban que los lobos marinos están, ante la falta de movimiento de turismo, claro, desfilaban por las calles y dormían en la vereda de la ciudad. Sí, sí, no. Todas estas situaciones son nuevas y hay un cambio muy importante. Marco que más de uno de ustedes en Nueva York hay plagas de ratas caníbales ahora porque no hay gente tirando comida en las calles. Sí, exactamente, por eso ahí tengo las situaciones. En Necochea andan carpichos en la calle, o sea, se comen también las ratas entre ellas. Sí, sí, todo eso es parte de este juego. Y noten lo importante, es el hacedor de política el que tiene que resolver esto. Es decir, el ciclo de vida, sí, pero es el hacedor de política. ¿Qué quiere decir que es el hacedor de política? Es una cuestión de parte del sector público resolverla, porque la gente no va a salir a matar ratas. No es que no, pero no es una decisión. También hay que destacar el hecho de la contaminación provocada por el desecho de barbijos descartables. También, y todo tipo de material descartable que se está usando. Exacto. Bueno, por eso no tiene que ser descartable. O sea, tienen que mantenerlo. Bueno, ahí viene la otra cuestión. Está muy bueno y es probable que algunos de ustedes con esto y con, bueno, esta encuesta o este relevamiento y otras cosas, empiece a generar alguna potencial idea de tesis, porque el año que viene vamos a tener una avalancha de ideas generadas a partir de esta situación vinculadas al turismo. Así que piénsenlo como potenciales disparadores para sus planes de tesis que están en pleno proceso, ¿no? Bien, vamos a avanzar, vamos a avanzar con la idea que teníamos, bueno, la necesidad de una política turística que había surgido de lo último que habíamos estado charlando. Voy a ir un poco rápido con esto, en unos minutos más, por allí hacemos un corte, pero avancemos. ¿Por qué estábamos pensando, planteándonos la política pública, los conceptos de política pública, y bueno, ¿por qué necesitamos una política turística? En definitiva, tenemos
lo que siempre ustedes vienen analizando, si las particularidades de la multisectorialidad, es decir, los distintos sectores que confluyen en el hacer del turismo, cómo la administración pública define aspectos que tienen que ver con la competitividad, con las situaciones de la calidad. La falta de homogeneidad, algunos de ustedes hoy comentaba, yo le hice una respuesta, la idea de que estamos en presencia de una industria. Lamentablemente, en muchas lecturas y en muchos artículos que han surgido y comentarios, sobre todo uno de estos comentarios de la acción de los actores del sector privado, me llamó la atención que la mayoría, menos la representante que es la presidenta de FEGRA, si mal no recuerdo, en una de las notas, la única que no hizo mención a la industria turística y dijo que el turismo era un sector de la economía fue justamente si mal no recuerdo, la presidenta de FEGRA. Todos los demás, el ministro, todos, se llenaron la boca hablando de la industria. Eso es un error, eso es un claro error, una confusión que no... sí, fue ella, por eso. Esa es una confusión que lamentablemente se usa como manera de potenciar, de mostrar la importancia de la actividad turística, pero que no reviste el menor análisis, o sea, no es coherente con lo que entendemos pues, que es una industria, es decir, un encadenamiento vertical de procesos que tienen como resultado un producto. Punto, eso es una industria. No hay otra cosa. Entonces, hablar del turismo como industria, por más modernoso que uno quiera hacer y buscar con eso potenciar la actividad, la verdad está diciendo algo que no corresponde, pero induce también a seguir continuando con los errores. Entonces, la idea clave es la heterogeneidad, o sea, no es una actividad homogénea. Entonces, tampoco puede ser, si no es homogénea, tampoco puede haber una industria detrás de eso, porque la industria justamente lo que muestra es la homogeneidad, el resultado es uno solo. En ese sentido, entonces, ¿dónde nos ubicamos con el turismo? Bueno, claramente vamos a ver las famosas 3 dimensiones del turismo, como siempre, desde el punto de vista económico, la implicancia que tiene en la determinación de la renta, en la generación de ingresos. Desde el punto de vista geográfico, territorial, no existe turismo si no hay consumo de territorio. Aquí es importante que ya alguno lo mencionó hoy en sus respuestas, ya estamos en presencia cada vez más consolidada del post-turismo, un tema que Molina lo viene trabajando hace tiempo, yo les he mostrado, tienen algún material en el aula, pero ¿cuál es la particularidad, entre otras cosas? Bueno, justamente las situaciones de la realidad virtual, el consumo de turismo, pero desde la casa. Entonces, noten cómo se ha potenciado la visita a los museos y todo un conjunto de actividades que, en rigor, por la cuarentena, se tienen que hacer desde el hogar. Entonces, ahí estamos en una situación de, ¿estoy haciendo turismo o no? Bueno, parte de esta nueva realidad tendrá que ver con eso. O sea, me muevo sin salir de casa, consumo territorio. Bueno, no consumo territorio. Viajes, sí, por eso, viajes estacionados, es decir, yo por ahí lo marqué recién, y desde el punto de vista la tercera dimensión, una dimensión política, porque, bueno, tenemos el encuentro no siempre favorable, no siempre positivo, entre justamente el turista que llega, que es un invitado, y digamos, el dueño de casa, que hace las veces de receptivo, pero que en muchos casos puede que esté o no interesado. Entonces, por eso tenemos estas 3 dimensiones y hay que analizarlas.
cuando nos planteamos quién es el actor, este es uno de los mayores confusiones a veces cuando se hacen trabajos, ¿a quién estoy analizando? ¿Quién es el actor de política? Y entonces uno tiene que focalizar justamente en quién es el gestor. Entonces ahí tengo las ANT, las Administraciones Nacionales de Turismo, y los ONT, los Organismos Nacionales de Turismo. Que en definitiva son, si uno tuviese, para ejemplificar en los distintos niveles, es sobre quien voy a hacer cualquier análisis. Es sobre quien me voy a plantear si tengo que hacer un análisis FODA, cuáles son sus fortalezas, debilidades, qué pasa con el entorno, qué hay positivo, qué hay negativo, pero lo tengo que hacer sobre el actor de política, y esto es clave. Entonces, ¿cuáles son? ¿Qué hace? Formula, digamos, el curso de acción es el que controla, regula, en los distintos niveles, y por eso tenemos nacional, provincial y local. Y es interesante porque muchas veces surge cuando ustedes desarrollan sus tesis o compañeros en algún momento, surgen las confusiones entre a quién estoy evaluando, es decir, quién estoy analizando, el actor de política o lo que le pasa a los atractivos que gestiona el actor de política. Bueno, ahí vienen algunas de las grandes complicaciones para separar. Cuando yo pienso esto, lo tengo en términos tanto internos como externos. Entonces uno, ¿qué dice ahí? ¿De qué habla? Bueno, tengo a nivel internacional, todo lo que es nacional, perdón, todo lo que es el impacto que tiene la actividad en la economía del país, cómo coordino desde el punto de vista, en nuestro caso hoy, Ministerio de Turismo y Deporte. Esto, en las lecturas que ustedes tienen, la tesis de Natalia, en la tesis de Carolina, es decir, que también trabajan sobre estas cuestiones, bueno, aparecen este tipo de lecturas, este tipo de análisis para poder ir vinculando cuál es la importancia que el poder político le da a la actividad. Entonces, si yo degrado la actividad, en principio, la importancia desde el punto de vista presupuestario y desde el punto de vista de sentarse a la toma de decisiones es menor. Ahora, eso desde la configuración de la administración. Luego habrá que ver en qué medida las actividades, los planes, los programas, como vamos a ver en unos minutos más, muestran que el ámbito público tiene la misma preeminencia que tenías antes. Sin embargo, ha bajado de nivel. Entonces, ahí hay que ver lo que es en la práctica, el hecho concreto, vinculado a lo que está definido en los papeles y en el manejo del poder. Bueno, en última instancia todo se trata de manejo del poder. A nivel provincial, bueno, la política territorial, las estrategias de coordinación con el nivel nacional, en los entes, digamos, en los espacios de intercambio que la ley de turismo también ha generado, como el Consejo, digamos, nacional, digamos, el Consejo Federal, para ubicarse. A nivel local, todo lo que sea. Fíjense el segundo punto, temas de desarrollo, esto lo vinculamos con ese concepto que yo les marcaba de la figura de los emprendedores. Bueno, el accionar de política turística en términos locales tiene que ver justamente con entre otras cosas, el desarrollo local, y dentro del desarrollo local estará la potenciar o no la actividad de los residentes, es decir, de qué manera se trabaja sobre eso. Entonces, los programas, la gestión de calidad, y a nivel internacional, bueno, el cuadro en donde tomamos en cuenta las decisiones y las pautas que genera la Organización Mundial del Turismo,
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo. El Fondo Monetario uno dice, no, pero el Fondo Monetario en términos de turismo no tiene nada que decir. No, pero en rigor de verdad es el que en alguna medida, cuando estamos en situaciones como las que tiene la Argentina, es con quien acordamos determinadas pautas de política general. Y dentro de esa pauta de política general está el uso de los recursos, política económica. Entonces el uso de los recursos también tiene una posible implicancia sobre el accionar de qué? El desarrollo de la infraestructura, por ejemplo, o el desarrollo de programas específicos para inversión. Bueno, esas son las cuestiones clave en esta idea. ¿Cuál es la idea en general, la intervención? ¿Qué hago desde la política turística? Bueno, voy a tratar, punto uno, ordenar, voy a tratar de dar las pautas para reglamentar todos los aspectos que tengan que ver con las cuestiones laborales. ¿Qué pretendo también? Que se desarrolle la actividad, y entonces voy a tener que trabajar, como decíamos, fíjense que esto se engancha con esas preguntas, ¿qué hacemos? Promoción, fomento, cómo comercializamos, es decir, estas son acciones concretas desde la política turística. ¿Por qué? Porque es una forma de permitir que la actividad trascienda. ¿Asociado a qué? Bueno, a cuestiones financieras, a cuestiones de cómo logro que se genere la promoción, cómo logro que se genere el apoyo a los aspectos comerciales. Ejemplo, participo en una feria. Es decir, la participación en la feria tiene que ver con justamente facilitar el desarrollo, pero para participar en una feria voy a necesitar recursos. Eventualmente, el accionar de la política turística tendrá que ver con facilitar vía préstamos, vía compra de parte del espacio, o sea, de los stands, lo que normalmente se usa para trabajar en la gestión. Y la política social, que también está detrás de la política turística, como de qué manera genero que la sociedad pueda gozar de los beneficios del turismo. Recordando que esto en algún momento puede llegar a ser un bien del tipo, digamos, preferente. Acuérdense cuando les mostraba en la primera clase la idea de la equidad. Y entonces, en algún momento podemos llegar a entender que el turismo es un bien que debería estar, un servicio, es un bien que debería estar a disposición de alguna manera de la sociedad. Entonces, ahí lo convertimos en un bien preferente. Por lo tanto, la política social va a tener que ver con esa idea de la equidad, de qué manera accedemos al turismo. Entonces, estas son cuestiones clave que para empezar a dimensionar la idea del turismo. Como elementos básicos, ya los hemos visto, autoridades, es decir, la administración central, que toman decisiones sobre la actividad turística. No debemos perder de vista, como ya lo vimos la semana pasada, es decir, el turismo es un sector, lo dijimos hace un rato, entonces es una política sectorial que nos permite alcanzar los fines que son en largo plazo, con objetivos que están asociados al mediano plazo y a los cambios en la realidad que yo quiero generar. Entonces, yo siempre, nunca debo perder de vista que el objetivo es eso, es una modificación de la realidad sobre la que yo voy a operar, mediante los instrumentos que vamos a ver, es decir, es una cuestión metodológica que me permite alcanzar un resultado. ¿A qué se le llama fines internos y externos? Sí, excelente. La semana pasada lo marcábamos, pero
los fines internos y externos. Es decir, los fines externos tendrán que ver con los aspectos de la paz, pongámoslo así, la paz social, el vínculo con el resto del mundo, de qué manera nos vinculamos con el otro, con nuestros vecinos y con otros que son posibles actores para el intercambio. Entonces, los fines externos tienen que ver eso, el trabajo cooperativo, la paz, la búsqueda de no tener situaciones de conflicto. Eso desde el punto de vista externo. Desde el punto de vista interno, uno puede trabajar sobre la equidad, puede trabajar sobre la mejora del bienestar, es decir, como fines, cuestiones de largo plazo, yo me puedo plantear eso, que se genere, que todos tengan acceso a los mismos tipos de bienes, relaciones de intercambio con el exterior, sí, o sea, esas son parte de lo que se entiende como fines, cuestiones de largo plazo con el resto del mundo y de corto plazo. El bienestar social también, sí, exactamente. Esas son cuestiones internas. Bienestar, equidad. Yo te podría decir, en alguna mirada más baja, pero asociada a lo local, desarrollo de cultura del trabajo, por ejemplo. O sea, si vos te planteás, eso es un fin, desarrollar la cultura del trabajo. ¿Por qué? Porque después sobre eso vas a trabajar con objetivos, vas a trabajar con metas, pero a nivel local vos te podrías plantear eso. Entonces, claramente todo un municipio que dice el desarrollo de la cultura del trabajo es un fin. Uno de los aspectos puede ser el trabajo en turismo o en cualquiera de las otras actividades, pero esos son fines, esos son miradas de largo plazo. Hacemos un corte ahora y arrancamos con los objetivos, así cumplimos con lo que les dije, nos tomamos 5 minutos, voy a pausar. Bien, un comentario que veo en el chat sobre apreciación, sobre cultura del trabajo y planes sociales. En rigor de verdad, no son tan diferentes por lo siguiente. Para que ambos deberían estar asociados, porque la importancia original de la asignación de un plan de trabajo o un plan de distintas características, estuvo vinculada con la situación de pérdida de trabajo en año 2000. Ese es el inicio, más o menos, en la época que el presidente Duhalde toma la decisión, vinculado también a un financiamiento que se generó a partir de las retenciones por tema político, pero sí, una conlleva a la otra. No, por eso, es decir, concretamente, yo cuando hago el comentario lo hago desde el punto de vista técnico, es decir, el fin de toda, digamos, de un municipio, entre otras cosas, una escuela, es decir, en distintos ámbitos, pero tiene que estar asociado a eso, a fomentar la cultura del trabajo. Entonces, la existencia del plan, cuando no tiene un horizonte definido, es decir, se toma a lo largo del tiempo como un hecho ya por definición, voy a tener un plan, entonces claramente baja la expectativa y el interés de tener un trabajo formal. ¿Por qué? Porque de alguna manera el plan lo cubre. Particularmente como consultor, en alguna época del Ministerio de Trabajo, me ha tocado trabajar, justamente, ayudar a distintas destinos o localidades y a sus, digamos, la generación de pequeñas cooperativas, grupos de trabajo, y el mayor problema histórico en esto
estaba asociado a cómo conformar los grupos para recibir una ayuda concreta en bienes de capital y en algún dinero de capital de trabajo, para llevar adelante un proceso, digamos, una actividad emprendedora, cuando alguno de sus integrantes se daba de baja porque entendía que le convenía más tener los ingresos asociados a un plan que lo que podía generar con esta actividad emprendedora, con, ya digo, bienes de capital, máquinas y demás. Bueno, estas son situaciones concretas que no siempre los municipios a lo largo del país lo pueden manejar para fomentar esta cultura del trabajo. Por eso importa bastante cómo se opera en esto. Y en turismo, concretamente, cómo ayudo para desarrollar acciones emprendedoras, o sea, que los residentes encuentren, si ese es el perfil que tiene el destino, encuentren la posibilidad de su desarrollo dentro, vinculado a la actividad. Va por ese lado la cuestión. Entonces, cuando vemos los objetivos, ¿se ve, Florencia, eso, Lauro? ¿Sí? Bien. Entonces, objetivos que tenemos, crecimiento, o sea, 4 grandes objetivos que ahora vamos a desarrollar: desarrollo sostenible, la competitividad, la calidad de vida, y luego, si podemos hoy, si no lo cerramos en la clase próxima, diseños institucionales a partir de la manera en que esto que ustedes comentaban hoy, la mayor cooperación entre público y privado, y de qué forma se coordina los aspectos administrativos. Cuando hablamos de crecimiento económico, claramente generación de ingresos, ustedes lo recordarán, pero lo vamos a volver a trabajar cuando veamos aspectos de la balanza de pago, todo lo que tiene que ver con los efectos directos asociados al gasto, asociados digamos, al gasto que realiza el turista en destino, y los efectos indirectos que son a partir de eso lo que siempre damos en llamar la relación, el efecto del proceso multiplicador, o sea, las rondas de gasto que se van generando a partir de esos fondos que incorpora de manera exógena un turista en un destino. Entonces ahí ya tengo 2 cuestiones: efecto directo y efecto indirecto. También tiene que ver con la posibilidad que, asociada a la política turística, para generar la diversificación económica, que la vamos a trabajar en los objetivos, es decir, en qué medida salgo de la concepción de monoproducto. Y esto es un gran tema porque, como bien marcaba alguno de ustedes cuando dijo, si esto nos agarraba en temporada los destinos de sol y playa, ¿qué iban a hacer? Bueno, ahí tenemos el problema. Ahí tenemos 2 cuestiones: la diversificación de actividades que no solo sean turísticas, sino también la desestacionalización del destino, cuestión que, si bien muchos lo intentan, lamentablemente pocos lo logran, porque es algo bastante complejo. La cuestión tercera, ingreso de divisas, ustedes ya saben a esta altura, esencialmente el turismo, noten ustedes que a raíz de la pandemia, justamente la actividad turística, bueno, ha caído en el orden del 30% en todo el mundo, y el impacto tiene que ver con la entrada de divisas. En particular para la Argentina, eso es un efecto todavía más fuerte, porque es algo que estamos necesitando en este momento para afrontar situaciones de deuda y demás, es divisas. Entonces, si estamos exportando menos y tampoco podemos recibir turistas, claramente esa situación, en términos de objetivo de política, cae, o sea, se ve resentida. Y todos los aspectos que tienen que ver con la recaudación tributaria, porque en definitiva, si genero actividad económica a partir de la política turística,
impacta en los niveles de recaudación, cuestión que en este momento también se ve resentida y que se va a seguir viendo resentida por todo esto mismo que estábamos comentando por varios meses. Es decir, que los impactos, piensen ustedes como comentábamos la semana pasada, el 7% del impuesto a los viajes, es el DNT, bueno, claramente va a tener un impacto muy fuerte en la caída. Es decir, si de ese 7%, el 40%, o sea, 2.1% va al InproTour, también, de nuevo, es decir, el presupuesto del InproTour para el año siguiente, para el 2021, va a haber también en un efecto de caída. Es decir, todas estas cuestiones son las que uno debe ir viendo en términos de qué objetivos me planteo en términos de política. Cuando lo veo desde el punto de vista de la sustentabilidad, tengo las siguientes situaciones. Por un lado, el hecho concreto que es el límite físico. Dice, como las niñas que hace años comenzó a realizar turismo aventura en el verano. Es excelente, María Florencia, la idea, es decir, el planteo de cómo desestacionalizo. Bueno, las leñas, San Martín de los Andes, si uno analiza en el artículo, en el trabajo mío que tienen la bibliografía de aspectos macroeconómicos del turismo, van a ver, que lo hice hace algún tiempo, Bariloche mismo, van a ver algún análisis de estacionalidad o desestacionalidad en la comparación entre algún destino de la costa y San Martín de los Andes, para ver claramente que ya hace tiempo San Martín tomó decisiones en la desestacionalización del destino y lo ha logrado por cómo maneja el flujo de turistas. Entonces, en términos de sostenibilidad o sustentabilidad, tenemos el hecho físico, o sea, las cuestiones que, como también ustedes marcaban hoy, fíjense, todo está relacionado, la capacidad de carga, es decir, las acciones, las decisiones de política vinculadas a capacidad de carga, tanto en términos físicos como sociales. Esto que decíamos la semana pasada de el exceso de turistas respecto a los residentes como una situación de claro desgaste que impacta sobre la situación de sustentabilidad del destino. Entonces, ¿cómo voy a generar todo esto? ¿Cómo voy a trabajar en el desarrollo de esta situación? ¿Qué estoy buscando? Como siempre lo digo, hacemos turismo, nunca hay que perder de vista que nosotros hacemos turismo, tenemos que hacer turismo para los residentes, o sea, pensando en los residentes, no pensando exclusivamente en el turista. Uno dice, no, bueno, pero hacemos turismo por los turistas, turismo de eventos, de reuniones, para desestacionalizar. Hay excelente apreciación y ahora hacemos un comentario sobre eso. Cierro la idea porque muy buen punto. Pero fíjense que, como les digo, nosotros hacemos turismo para, en función del residente. Digamos, si no pensamos el turismo para los residentes, claramente vamos a tener un divorcio entre la situación de cómo se siente el que llega y cómo lo recibe el que está. Es decir, ahí vamos a tener un serio problema. Hay que pensarlo, nunca hay que perder de vista esto, porque de nuevo, no estamos pensando en términos del negocio del turismo, válido como actividad privada. Estamos pensando el turismo desde la definición de política. Entonces yo tengo que pensar en absolutamente todos los ámbitos a los cuales voy a impactar con la decisión de política. Entonces, ¿qué tengo? Aumento de nivel de vida, incremento del capital físico humano, porque tengo que generar desarrollo y tengo que generar desarrollo en la localidad, en el destino en el que estoy, y el acceso de la población a los bienes básicos, que tiene que ser lo mínimo
que voy a tener, porque luego, en definitiva, también los turistas van a tener necesidad de esos bienes básicos, es decir, de ese contexto en el cual moverse. Respecto al comentario de turismo de reuniones, me puedo preguntar para usted la diferencia entre desarrollo local y turístico. Ahí, ya te la digo. Respecto al turismo de reuniones, lamentablemente muchos destinos creen ver en eso la panacea, la forma de resolver un montón de situaciones. Y me ha tocado ver en más de una vez que termina siendo una mera excusa para que algún funcionario viaje y busque de qué manera ver cómo traer potenciales interesados profesionales al destino. Hay que tener presente que normalmente para generar turismo receptivo, o sea, para generar una cuestión de turismo de reuniones, eventos, no solo tengo que tener la capacidad, para eso se hacen los famosos burós, los centros de convenciones y demás, piensen en la localidad de La Punta, en San Luis, que, pero en algún momento lo comentamos, que tiene hecho la Recoba, es decir, una representación enfrente de la casa, cerca de la casa de Tucumán, enfrente de, ¿cómo se llama? El Cabildo de Buenos Aires, tiene la Recoba. La Recoba en La Punta, ¿sí? En la zona de la Universidad de La Punta. La Recoba es la reconstrucción que el gobierno le negoció con el grupo NH, si mal no recuerdo, para que desarrollen en la Recoba un centro de convenciones. Trajeron material importado, es decir, a todo lujo. Un centro de convenciones que tiene cerca la Universidad de La Punta y está en el medio de la nada, o sea, concretamente está en el medio de la nada. Pero bueno, ahí el gobierno de San Luis entendió que de esa manera podía potenciar el turismo hacia la universidad y hacia ese espacio recreado de los grandes atractivos de Argentina. Ahora bien, ¿cuál es el éxito de eso? ¿Cuál es el movimiento de eso? No hay actividad, o sea, no tiene gran actividad. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, quiero hacer turismo receptivo, tengo personal, perdón, turismo de convenciones, tengo personal, tengo manejo de idioma, tengo abastecimiento, porque cuando analicemos el multiplicador y demás, yo lo voy a llevar por temas estrictamente técnicos allí, y ustedes pueden llegar a encontrar, como si revisan la tesis de Bassano, una tesis hace varios años que hicimos vinculada a turismo de eventos en Azul, a cuestiones, a festividades y demás, allí se encontraba que el multiplicador para los privados, o sea, el efecto de los ingresos para los privados, de acciones, eventos y demás, era muy beneficioso. Para los privados era muy beneficioso. La relación, si mal no recuerdo, era 7-1. Pero cuando hacíamos el análisis para el destino, o sea, el municipio en su conjunto, y veíamos las posibilidades, el multiplicador, lo que queda, lo que sale, el resultado terminaba siendo 1. Es decir, un peso que entraba, un peso, el único peso que quedaba, un peso por peso. No, es importante entenderlo porque todo el grueso de la actividad asociada a eventos salía del destino, porque no tenía posibilidad de acceder a, digamos, ¿cómo se llama? Equipamiento, sillas, gazebos, es decir, un conjunto de cuestiones que eran necesarias para el desarrollo. Entonces, ahí veíamos que lo que era bueno para el privado, innegable,
desde el punto de vista del destino, era cambiar la plata. Es decir, ¿por qué? Porque el grueso salía. Entonces, cuando uno empieza a pensar estas consideraciones de turismo de reuniones y demás, también aparece esto. Tengo la gente, tengo el lugar, tengo el interés. Recordando a su vez que turismo de reuniones siempre se plantea con 2 o 3 años de antelación. Es decir, turismo de reuniones tiene eso, entonces tengo que insertarme en el movimiento. Es bueno pensarlo como desestacionalización del destino, pero tiene sus complicaciones. El tema de también cuando se hizo la pista de carrera en Potrero de los Funes, sí, el mismo problema, turismo de eventos pensado para recitales, sí, y esconde, se hacen las convenciones de OVNI, bueno, sí, en la punta. Preguntabas, Florencia, sobre desarrollo local y desarrollo turístico. En rigor yo se lo vinculo, porque desarrollo local, desde el punto de vista general, tiene que ver con las acciones que un municipio toma para impactar en la población y lograr una mejora en la calidad de vida. Eso tiene que ver con desarrollo, y en particular con desarrollo local. Es decir, de qué manera mejoro la calidad de vida, incremento de capital y demás. Ahora, eso es en general. Eso puede ser aplicable a un conjunto de actividades. Puedo hacer desarrollo local. Yo, por ejemplo, me ha tocado trabajar para Chascomús, y allí trabajábamos en desarrollo local, logrando que hubiera un pequeño matadero, que no fuera clandestino, sino un pequeño matadero para aplicarlo al desarrollo de chacinados y demás. Bueno, ahí estoy hablando de desarrollo local, entre otras cosas. También, trabajando con Chascomús, ¿qué estábamos buscando? La conformación del municipio turístico, todavía en ese momento, o sea, hace varios años atrás, el municipio turístico. Entonces, para eso había que comenzar, y todavía por ahí hay que seguir, comenzar a trabajar sobre procesos de calidad, integración, lo que más adelante veremos como la posible generación de clústeres, o sea, grupos de trabajo. Entonces, todo eso, ahí tengo desarrollo turístico. Por eso son, Florencia, la diferencia entre uno y otro. Para la tesis, porque llega un punto, hay que desarrollar la cooperación entre público y privado, también cuando se hizo la pista carrera, hay que desarrollar para la tesis, porque llega a un punto que me pierdo. ¿Qué pasa con la tesis? Las cuestiones que voy contándoles tienen que ver con apreciaciones, vínculos, tesis las cuales he dirigido, dirigí mucho, tiene que ver con las economías regionales. María Florencia, sí, por eso le pregunté, para la tesis, sí, está correcto. Las economías regionales también es importante entenderla para ver en qué medida la política turística puede incidir o no en las economías regionales, porque claramente una economía que está más asociada a cuestiones agrícola-ganaderas, le puede costar más volcarse a las decisiones de política, o sea, que las decisiones de política turística tengan injerencia. Pero ahí es donde aparece, por ejemplo, la situación de su momento de Bolívar, cuando decidieron, ya lo hemos comentado, pero tiene que ver con esto, porque cuando decidieron dejar de estar fuertemente enfocados en los temas agrícola-ganaderos y abrirse a la mirada del turismo. Y ahí fue cuando convocaron a sus compañeros en ese momento para empezar a pensar el accionar de turismo. Y fue cuando luego vino el Dakar. Entonces, todo eso fue encadenado para tratar de revertir una mirada exclusivamente agrícola-ganadera, un municipio que no estaba pensando turismo. A partir de ahí comenzó a pensar turismo. Es decir, después
se cortó o lo que sea, pero a partir de ahí comenzó a pensar turismo, ¿sí? Entonces, bueno, tengo desarrollo sostenible, tengo justamente lo que les decía, la vinculación con la sociedad receptora, porque, de nuevo, si no hay vínculo, es como los República Dominicana, algunas islas de Centroamérica, zonas de Centroamérica, donde el modelo, ustedes lo van a ver, hay el material que tienen cargado, el modelo de desarrollo turístico es exógeno, claramente. Entonces, si yo no trabajo en aspectos de sustentabilidad y en aspectos vinculados al interés de del receptivo, o sea, el interés de los residentes, bueno, voy a tener un enfrentamiento. Piensen, alguno lo marcó en su respuesta, piensen en Humahuaca, piensen en Jujuy, Humahuaca concretamente, la zona, es decir, es patrimonio de la humanidad, y de hecho lo que ha ocurrido es que se terminan vendiendo los terrenos, se termina, y entonces el jujeño, digamos, el residente se corre para darle paso a alguien que viene con un interés claramente económico, hacer una inversión, desarrollo, y entonces se va a encontrar, como pasa en Mahuaca, como pasa en Colonia del Sacramento, en Uruguay, donde en la zona ya casi no quedan lugares locales, o sea, no, habitados por sus residentes locales, entonces ahí se desvirtúa la situación, la definición. Desde el punto de vista económico, no hay nada que decir. Desde el punto de vista de política y desde el punto de vista del efecto sobre la sociedad, bueno, sí, uno puede hacer algún comentario. Yo también lo tengo que tener en cuenta. Claramente lo que voy a buscar que son cambios, evitar todos como alguien planteaba, o sea, las externalidades negativas, los costos ocultos, es decir, las situaciones de, como decisión, definición de política, lo que quiero es que la sociedad se modifique hacia qué, hacia ser más receptiva al extranjero, porque en definitiva, piensen ustedes, muchas veces en la ciudad de La Plata, les puede pasar. Gentrificación, la gentrificación sería, sí, ese es el punto. Les pasa, sí, alguien los para. Bueno, cada vez tenemos más suerte de tener más estudiantes extranjeros y gente que es radicada, venezolanos, de todo tipo. Con la situación lógica de su dificultad para moverse en la ciudad de las diagonales. Entonces ahí siempre aparece la pregunta, bueno, me detengo, me preguntan, lo atiendo, o me voy corriendo, ¿qué pasa? Bueno, eso que parece una tontera es justamente parte del concepto de desarrollo sostenido, concepto de los cambios, concepto de cómo me vinculo con el otro. ¿Sí? Tercer gran tema. Fíjense, el concepto de competitividad, que o sea, no les voy a preguntar, a ver, ¿qué dice? Esto es el efecto espejo. El efecto espejo, Yamila, ok, sí, te entiendo. Sí, el efecto espejo. Está levantando Florencia. Pará. A ver, ¿qué pasa? No. Ahí. A ver. Florencia, ¿querés hacer alguna pregunta? O Florencia, eso Lauro, ¿no? A ver. No, lo que voy a decir esto, el concepto de competitividad, iba a poner
El efecto de demostración. Ah, ok, sí. No, es que el efecto de demostración tiene que ver con cuando yo me quiero parecer al otro. Eso, digamos, esa es la situación de que uno en realidad intenta que no ocurra porque, en definitiva, como siempre lo planteamos, el efecto de demostración puede tener impacto en por ejemplo, en el uso de divisas, es decir, en el uso en el aumento de importaciones de bienes que para la localidad no tienen ningún sentido histórico, pero que a los efectos de parecerme al otro, termino incorporando en en la demanda. Y entonces ahí comienza a haber un problema que puede ser bastante importante porque genera gasto, es decir, genera salida de divisas en ese contexto. Digamos, eso sería un poco la idea. Pero la cuestión vinculada a la competitividad, acuérdense que competitividad, ustedes ya lo trabajaron seguramente en marketing, algunas cosas, competitividad tiene que ver con hacer, digamos, para no olvidarnos de dos conceptos. Por un lado, yo tengo la idea de la ventaja comparativa, que es un hecho concretamente del análisis económico, y por el otro lado yo tengo las cuestiones vinculadas a la ventaja competitiva. Y acá vamos a hablar de competitividad. No debemos dejar de perder de vista que ventaja comparativa tiene que ver con la dotación de recursos y lo que tenemos, recursos, factores, para desarrollar una actividad mejor que lo que la realiza otro. Entonces, la ventaja comparativa es la que se traduce luego en la especialización. Nosotros, como país, tenemos ventaja comparativa en función del suelo, y de allí viene la producción agrícola y la producción ganadera. Tenemos ventaja comparativa por los atractivos naturales, los recursos naturales en términos turísticos concretos, las cataratas, Ischigualasto, el glaciar Perito Moreno. Esos son todos aspectos de ventaja comparativa. Ventaja competitiva vendrá cuando le aplicamos el diferencial que hace que se convierta en una situación elegible, una situación mejor que podemos defender a lo largo del tiempo. Entonces ahí tenemos una ventaja competitiva, pero es competitiva por el accionar del hombre, o sea, hacemos la diferencia y la podemos sostener en el tiempo. Bueno, nunca hay que perder de vista esas dos cuestiones porque después siempre en el día a día, en el hablar, se confunde. Entonces, cuando vemos esto y vemos la idea de la competitividad, hablamos del cambio tecnológico, el acceso tecnológico, es decir, el acceso, la idea de la posibilidad de la mejora hoy por hoy, estamos en pleno uso de todos los desarrollos de tecnología y cada vez vamos más en eso, es decir, esto, si bien este tipo de clases era posible desarrollarla el año pasado, tal vez no con tanta acceso por las dificultades de conectividad. Entonces, ahora sigo teniendo dificultades de conectividad, pero cada vez menos. Y obviamente, ni hablar si tuviéramos 5G, que estaríamos hablándonos por holograma, por poco. Vinculado a competitividad, la diversificación del mercado. Recordarán ustedes en ampliación y diversificación de mercado la concepción de, ¿cómo se llama? De Ansoff. Tienen presente el planteo de Ansoff
¿sí? ¿No? Ansoff. Ansoff. Que lo hayan visto en marketing, no lo vieron. Bueno, Ansoff, la idea de Ansoff es la matriz que se plantea para la generación de diagnósticos y a partir del diagnóstico la proyección. O sea, tenemos en cuenta Ansoff cuando nos planteamos dos grandes cosas. Yo se las voy a poner acá. Es decir, nos planteamos, por un lado, el mercado y por el otro lado, el producto. O sea, tenemos dos concepciones, mercado, producto. Mercado actual o mercado nuevo, producto actual o producto nuevo. Entonces, la cuestión que nos ayuda Ansoff es de qué manera pienso, de qué manera hasta lo estábamos viendo en proyectos. Bueno, capaz que sí, pero no con el nombre. Matrices vimos, con Gloria lo vimos en las pocas clases que tuvimos, me parece. Bueno, Ansoff esencialmente sirve para diagnosticar y para proyectar. Entonces, cuando uno tiene, ¿qué hago con el producto que tengo, en el mercado que tengo? ¿Cómo lo desarrollo? ¿Cómo trabajo? Y entonces viene es decir, la profundización, es decir, profundizar en acciones, profundizar en acciones, ¿para qué? Para seguir usando el producto que tengo con el mismo segmento que tengo, pero darle nuevos usos. Un ejemplo desde lo privado, el momento en que aparecen las recetas en los paquetes de alimentos. O sea, esa situación es al mismo consumidor que tengo, con el producto que tengo, le enseño nuevas formas de usar esto que tengo. Entonces, profundizo las acciones, es decir, trabajo en desarrollar este mercado que ya tengo conocido, desarrollar el mercado actual. Ahora bien, cuando yo tengo la posibilidad de enfrentar nuevos mercados, ¿qué son nuevos mercados? Tercera edad, juventud, los temáticos, o sea, con el producto conocido, enfrentar nuevos mercados, voy a tener desarrollo de mercado. Si todas las acciones vinculadas a desarrollo de mercado. Para el caso, hoy, con cualquiera de los destinos que conocemos, ¿cómo hago que el destino, que es el producto que tengo dentro de ese destino, llegue a nuevos segmentos de la población? Eso es desarrollo de mercado. Por el otro lado, cuando yo estoy pensando en una población específica, un segmento específico, que es la tercera edad, por ejemplo, o la juventud, ¿cuál es el punto de producto nuevo? Justamente, desarrollo de producto. O sea, desarrollo de producto, ¿qué significa? ¿Cuáles son las nuevas potencialidades? ¿Cuáles son las nuevas actividades para un segmento que está modificándose? Que es, de nuevo, la tercera edad, pero es una tercera edad, los llamados hoy adultecentes. Adultos, pero con características de juventud. También sirve para ubicar dónde estaría un proyecto que estamos armando, ¿verdad? Sí, exactamente. La matriz de Ansoff siempre sirve para caracterizar posibles desarrollos. Por eso es importante tenerla siempre presente. De hecho, esta matriz de Ansoff se vincula mano a mano con el FODA. Es decir, cada uno de estos recuadros se vincula con un objetivo estratégico del FODA. Si ustedes lo piensan, bueno,
ahora no lo voy a marcar, pero eso es así. Entonces, el cuarto espacio es cuando estoy pensando en mercados nuevos, con productos nuevos, y ahí viene toda la idea de la diversificación. La diversificación que es la que lleva a pensar los conglomerados, pensar, si estuviéramos en términos empresarios, el concepto de holding, pensar las acciones de diversificación concéntrica, es decir, hay un conjunto de acciones a desarrollar a partir de entender en cuál de los espacios me encuentro con el destino, entendido el destino como producto si quieren, y con los segmentos, o el mercado, si los segmentos del mercado a los cuales atiendo. También determina el nivel de riesgo, dice Florencia. Sí, en relación a cuáles son las posibilidades que tenés para desarrollar esto, es decir, el riesgo vendrá vinculado a eso, o sea, cuán fácil o cuán difícil me resulta tomar acciones para entrar en cada uno de esos espacios. Eso, por ese lado, sí. ¿Sí? Bien, retomo. Entonces, ¿ah? Como decía, ampliación y diversificación del mercado, relación calidad-precio, diversificación, nuevos productos, nuevos mercados, que es al software. En todos los casos, competitividad está fuertemente asociada a esta idea. Profundizo, me expando, desarrollo nuevos productos o genero un conglomerado de nuevas actividades para enfrentar nuevos mercados y nuevos productos. Bueno, todo eso es importante porque en los últimos tiempos he visto, en rigor, muy pocas tesis, diría que no recuerdo ninguna, que trabajen sobre el tema de competitividad. No, por allí sí trabajan sobre clusters, de hecho hay algunas de esas, y es más, creo que estoy dirigiendo alguna o me han pedido que dirija alguna de esas, pero no hay gran cosa vinculada a competitividad en general, ¿sí? Bueno, por último, dentro de esto tenemos los aspectos de la calidad de vida, y entonces allí viene todo el desarrollo que entra en calidad de vida, los aspectos sociales, educación, la cultura, cómo todo esto, calidad de vida, cómo me engancho, es decir, cómo entro en términos de calidad de vida antes que nivel de vida. O sea, pues yo puedo vivir bien, pero en realidad lo que planteamos es que tengamos el acceso, tengamos un ambiente agradable, no que tengamos más o menos. Por eso la importancia de la calidad de vida para los residentes. Y uno dice de nuevo, pero estamos hablando de turismo, claro que estamos hablando. Pero para que el residente tenga calidad de vida, porque en función de eso, servicios básicos hacen a la calidad, por supuesto que hacen a la calidad. También servicios básicos permiten que vos vivas bien, teniendo lo que todos tienen, pero que funcione, y entonces ahí ya tenés una seguridad, una tranquilidad. Eso es calidad de vida. Sí, cuando tenés la posibilidad de acceder al sistema de salud o la posibilidad de tener la luz, el gas, digamos, todo eso es calidad de vida. No, que no tiene tanto que ver con nivel de vida. El nivel de vida puede ser, tengo más, tengo menos, pero en rigor, lo importante, en muchos casos siempre se plantea cuando una sociedad es rica, o sea, cómo ves o cómo mirás el concepto de sociedades que tienen riqueza, que viven bien. Lo ves no cuando hay gente que tiene más, sino cuando el que más usa los bienes públicos. Es decir, la calidad de vida y el nivel de riqueza, ese nivel de vida, se estudian no tanto por la posesión de bienes, sino
por el uso que le damos a lo que es de todo. Cuanto más facilidad para usar lo que es de todo, si el bien público se observa, encontrás sociedades que tienen un nivel de vida mayor. ¿Por qué? Y una calidad de vida mayor. ¿Por qué? Porque entienden que el buen servicio que les da el tren, el ómnibus, el colectivo o cualquiera de las modalidades, el uso del hospital público, es decir, estas cuestiones son a veces claves. Cuando hay equitativa distribución de la riqueza, como Noruega, Islandia, de nuevo, allí hay que tener bien en claro más rivalidad de bienes puros. Hay que tener en claro, es decir, el concepto de tanto de lo equitativo. No es que, es decir, no es tanto, los impuestos pueden ser una clave por el nivel alto que tienen, pero si no es más por el uso de los bienes. ¿Por qué? Porque todo el mundo termina utilizando algo que lo pagamos como sociedad, pero que a su vez tiene prestaciones que no invalidan que el que más tiene se sienta, entre comillas, incómodo por usarlo. Esa es la mirada. El que menos tiene lo va a usar. Pero la pregunta es, ¿el que más tiene lo usa o usa su vehículo? ¿O se va en un taxi? Digamos. Y en realidad termina usando el colectivo, digamos, el subte, o termina usando el metro, digamos. Esa es una cuestión muy importante a tener en cuenta. Bienes y servicios ajustados a la idiosincrasia, movilidad, libertad, turismo, bueno, todo eso impacta en calidad de vida. ¿Dónde nos ubicamos? ¿Qué importancia tiene en estas cuestiones las prestaciones estatales para mejorar las posibilidades de ocio? Por ejemplo, el sistema en España, el sistema de paradores. Esto fue desarrollado por el gobierno español en su momento para potenciar los castillos, potenciar un conjunto de inmuebles que se venían abajo, y entonces desarrolló turismo interno con la red de paradores. Y esa red de paradores que la usó para que el español conociera el interior. Bueno, con tan buen resultado que luego quedó instaurada como una cuestión clave del desarrollo turístico, y el español comenzó a usar, y lo usa con frecuencia, todo el sistema de paradores que, bueno, tiene todo. Nosotros en eso, en algún momento se generaron los hoteles, Chapalmalal, algunos hoteles que tenían la impronta de turismo social, pero todo lo que es luego un sistema generado en torno a eso, no, por el momento no lo tenemos. Entonces, allí, esa es la importancia, lo que hay que tener en cuenta. La promoción de la actividad para la juventud, para todo lo que sea el desarrollo nacional. Eso España claramente lo ha trabajado muy bien. Nosotros en Argentina, yo creo que les comenté alguna tesis que dirigí vinculada a turismo educativo, que con aspectos sociales, bueno, que era para que los niños de la primaria pudieran visitar, por ejemplo, Azul o demás, bueno, y haciendo todo un movimiento que un compañero de ustedes desarrolló, y luego el gobierno le pidió que lo generara. Entonces terminó trabajando para la dirección de escuela, vinculado a este tema de turismo social en particular. Esas son todas iniciativas que surgen, de nuevo, a partir de estas cuestiones de política, y luego buscando el camino para mostrar, para que trabajar con la sociedad. Es decir, instrumentos específicos, bueno, que ya vamos a mostrar. Seguridad ciudadana, claramente, ordenación del territorio, planificación urbanística, todas estas cuestiones. Planificación urbanística. Ustedes piensen
el gran problema que normalmente hay, por ejemplo, en la ciudad de La Plata, una ciudad pensada con una plaza cada 6 cuadras, un parque cada 12, pero cuando nosotros salimos del casco urbano, nos encontramos con localidades, Los Hornos, Olmos, Villa Elisa, Citibel, lo que sea, con localidades que no siguieron el mismo patrón. Por lo tanto, no tiene la misma experiencia asociada a el verde, es decir, la posibilidad de la plaza, del espacio libre, el bien público, porque no se siguió esa misma idea. Entonces, tampoco tienen el mismo patrón vinculado a los traslados. Bueno, allí tengo un problema, claramente. ¿Por qué? Porque si yo quiero trabajar sobre el ordenamiento del territorio y la planificación, tengo que ver cómo lo reviso. En una de las localidades que me tocaba trabajar, justamente, la planificación estratégica estaba planteándose para revisar de qué manera se generaban los circuitos en esa localidad, una localidad del interior, de qué manera se generaban los circuitos y cómo se armaba para que tuviesen oportunidad de participar de la actividad turística los distintos grupos que le dan forma a la localidad. En este caso es una aldea no una aldea de montaña, sino una aldea serrana del interior, una aldea serrana en el interior. Bueno, esa definición de aldea serrana, que no existía, surgió a partir de la planificación estratégica para trabajar con la idea de cómo ordenar el territorio y cómo planificar. Y en función de eso también cómo proteger el ambiente. ¿Se dan cuenta? Tanto de los aspectos naturales y demás. Entonces, todo está vinculado con los objetivos. En términos de comercio interior, también tiene efectos sobre la experiencia turística. ¿Por qué? Bueno, porque tengo que ver cómo organizo a los distintos prestadores digamos, de los servicios de comercio. Porque, ¿qué es lo que pasa? En realidad uno dice, pero todo el mundo necesita hacer las compras. Sí, correcto. La pregunta es, si estoy en una localidad, en un destino que tiende a ser turístico, claramente voy a tener que trabajar con todos los prestadores, con todos los comerciantes en su distinto nivel, para observar la calidad, observar los aspectos del vínculo con el otro, es decir, el turista. Eso uno diría, parece muy obvio, siempre tendría que ser así, pero justamente como siempre es así, se deja de lado, no se tiene en cuenta. Entonces, justamente lo que voy a trabajar, piensen ustedes que lo que decíamos hoy, la carga, digamos, la carga en términos, la capacidad de carga social, cuando yo tengo destinos donde permanentemente tengo un fluir de turistas, de pasajeros, bueno, puedo perder de vista la calidad de la atención, porque digo, bueno, no vuelve. Entonces, allí también tengo que trabajar sobre esa situación. En rigor, no vuelven puede ser algo que luego, por el boca a oreja, termina siendo negativo del Código de Ética del Turismo. Sí, exacto, todo excelente, María Florencia. Todo eso es parte del Código de Ética del Turismo, sustitución. Un gran tema que está ocurriendo en las grandes, lo vemos, alguien marcaba hoy la gentrificación, las situaciones de correr al local. Es decir, entre otras cuestiones, ocurre en el comercio, en el nivel de comercio minorista. ¿Por qué? Bueno, las grandes superficies terminan, los llamados por Naomi Campbell, los no lugares, esa concepción de no lugar, que terminan siendo parte de un atractivo, es decir, el no lugar como un lugar de encuentro. Entonces, todo esto
va en detrimento de las pequeñas superficies. Entonces, o sea, por un lado tenemos el avance, lógico, de las grandes superficies, con su abaratamiento y demás, pero por el otro tenemos el corrimiento del el pequeño comerciante. Entonces ahí, como destino, vamos a tener que ver en qué medida trabajamos sobre eso, o sea, cómo potenciamos, cómo hacen en la costa, dónde se ubican las grandes superficies, bueno, fuera del casco urbano. Bueno, esa es una decisión válida, ¿sí? Esa es una decisión válida. Temas de sanidad, temas de vivienda, no tomar la segunda residencia, claramente. Bueno, es otra cuestión de intención a nivel general, o sea, potencio que los residentes, las personas puedan tener su segunda vivienda como efecto luego de trabajar espacios de alquiler, o sea, espacios para los turistas. Porque fíjense que tener una segunda vivienda implica que luego va a estar deshabitada y la voy a querer alquilar. Entonces, yo busco potenciar tener una segunda vivienda, pero siempre y cuando después pueda existir una forma de utilizar esa segunda vivienda. Si no, es lo que ha ocurrido siempre en Argentina. Esa segunda vivienda está cerrada durante el 70%, el 60% del año, y solo lo abro y busco obtener algunos ingresos por los meses de la temporada. Bueno, entonces, impacta de nuevo en la estacionalidad del destino, y entonces ahí de nuevo, fíjense, la desestacionalización, cómo incide en la posibilidad del desarrollo de la segunda vivienda y en la generación de ingresos. Está todo relacionado. Desde el punto de vista de la cultura, bueno, los destinos, este destino sobre el cual trabajaba, que generó una importante agenda cultural, ¿para quién? Bueno, para el residente, pero también para captar la llegada de las localidades digamos, en una isocrona de más o menos 3, 4 horas de viaje. Es decir, ahí es donde ustedes tienen que empezar a pensar técnicamente de dónde vienen en el destino, de dónde vienen mis turistas, de dónde vienen, o sea, cuál es la isocrona, es decir, el radio en términos de el punto del destino, desde donde llegan mis residentes. ¿Por qué? Porque cuando ustedes analizan una isocrona, van a tener presente, van a interpretar cuáles son los destinos con los que están compitiendo. O sea, por un lado, los que compiten, y por el otro lado, dónde están los destinos emisores. Todo eso, desde el punto de vista de turismo interno, es importante cuando hacen el análisis. En algunas tesis, por ejemplo, se ha trabajado sobre eso, yo he trabajado con algunos de los tesistas, y entonces uno puede dimensionar claramente cuál es el sistema en el cual se está moviendo el destino, o sea, competencia, digamos, destinos con los cuales puedo hacer trabajos conjuntos, ¿sí? Tendencias y perfiles de los visitantes. Sí, eso todo es el análisis, pero eso, tendencia y perfiles del visitante, es la encuesta generalmente, sus variantes, que yo trabajo en el destino. Pero yo lo que yo estoy diciendo es un poquito más fuerte que eso, porque está vinculado no solo al perfil del visitante, sino a todo lo que ocurre en el tiempo que le toma al visitante llegar al destino. No, está perfecto, sí, está bien, Florencia. Por eso digo, es eso y un poco más que te ayuda a partir de eso. Es decir, por eso la cuestión. O sea, ese es el punto clave que dispara todo el resto del análisis, que es el que generalmente no se hace. El resto del análisis es el que queda sin tocar, digamos. Por eso es importante la mirada.
Bueno, y cierro ahora, es decir, las políticas que están relacionadas, bueno, claramente las grandes políticas para ordenarnos, todo lo que tenga que ver con el mercado, con la manera en que se vinculan los distintos actores de política turística, los aspectos pleno y netamente de la economía, cuestiones, en la mayoría de las PN también se cumple lo de la proximidad. Bueno, sí, ese es el otro gran tema. Como les decía, vinculado con el turismo, tipo de cambio, clave, política fiscal, controles de precios, política de competencia. Fíjense en este momento, todas esas están accionando en contra del turismo, o sea, claramente en contra del turismo, por la situación en la que estamos, pero son todas políticas macroeconómicas vinculadas con el accionar turístico. Y las políticas sectoriales en general, bueno, y cierro después lo seguimos, pero para que ustedes estén en la otra actividad, los grandes efectos, territorio, población y ambiente, cierro con esto, o sea, hacemos política turística, pero tenemos que tener en cuenta que vamos a afectar, gastar, usar el territorio, trabajamos con población, es decir, con movimientos poblacionales, con traslados, y en todos los casos vamos a tener siempre un impacto ambiental. Entonces, ese impacto ambiental es el que tenemos que ver cómo lo vamos a manejar. Los parques nacionales, sí, ¿cómo lo vamos a manejar? Bien, cerramos así, ustedes tienen la otra clase. Les agradezco mucho, como siempre, el tiempo. ¿Les pareció bien que hiciera el corte para manejarnos o no? ¿Está? Bien, sí, es indistinto, bueno, está bien. Ok, los dejo entonces, seguimos la semana que viene. Ya tienen material y tienen Carolina les avisó con las cuestiones de un test por un lado, y por el otro tienen un foro próximamente que se va a abrir, así que estén atentos. Bueno, que la pasen bien y gracias de nuevo por este tiempo. Chao.